Hola, mi nombre es Alison de Barrón Figueroa y el día de hoy les voy a hablar acerca de la diabetes mellitus tipo 1 o también conocida como la DM1. Pero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que provoca una alta concentración de azúcar o glucosa en la sangre. Esta se divide en dos tipos. La primera es cuando el páncreas no produce nada de insulina o produce una cantidad mínima de esta. Y en el tipo 2, a diferencia del 1, el páncreas sí produce insulina. Sin embargo, esta es insuficiente para la cantidad de glucosa que se produce en el organismo. Esta se ve generalmente relacionada con el sedentarismo y la obesidad. La insulina, por su parte, es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos que, en respuesta al incremento de glucosa, es producida por células especializadas ubicadas en el páncreas, llamadas células beta. Estas se encuentran ubicadas a su vez en los islotes de Langerhans. Y pues una vez que se han producido en el páncreas, estas pasan hacia el torrente sanguíneo para comenzar su función. ¿Y cuál es la función de la insulina? Como tal, la insulina es la encargada de movilizar al azúcar presente en la sangre, es decir, a la glucosa, dentro de la célula, permitiendo que esta glucosa penetre dicha célula para más tarde ser utilizada como fuente de energía. Pero, ¿qué pasaría si la insulina no cumple bien su función? Lo que pasaría es que la glucosa se acumularía en el torrente sanguíneo, en lugar de entrar en las células. Dicha acumulación de glucosa en la sangre se denomina hiperglucemia. Como la glucosa es tanta, el cuerpo es incapaz de usar esta glucosa para obtener energía, llevando a los síntomas de la diabetes tipo 1. Y antes de seguir hablando de la insulina y de la diabetes, quiero darles un pequeño dato interesante. ¿Ustedes saben qué significa el término mellitus? Bueno, este proviene del latín de miel. Y este término se dio ya que la orina de quienes padecen este tipo de diabetes es muy semejante en color, olor y sabor a la miel. Y bueno, después de este pequeño dato interesante, regresemos a la insulina. Para que quede un poquito más claro cómo funciona la insulina, tenemos aquí un pequeño diagrama, en donde vemos en un primer momento a la insulina llegar hasta el receptor de insulina, ubicado en la membrana celular. Este receptor, una vez recibida la insulina, produce señales en cadena que permiten que haya una movilización de vesículas que contienen al GLUT4, generando así un canal por el cual la glucosa pueda ser transportada. Recordemos que el GLUT4 es un transporte de glucosa, localizado generalmente en tejido adiposo, cardíaco y músculo esquelético. Entonces, de manera muy general, podríamos decir que la insulina funciona como una pequeña llavecita que al momento de integrarse con el receptor de insulina va a permitir que se abra un canal en donde pueda pasar la glucosa y pueda penetrar la célula para así generar energía. Ahora sí, una vez que conocemos todos los conceptos pasados, podemos adentrarnos de manera más clara a la diabetes de tipo 1, que recordemos es la diabetes en la cual el páncreas es incapaz de producir la insulina. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, como tal, la causa exacta se desconoce. Lo más probable es que sea un trastorno autoinmune, es decir, esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error y destruye el tejido corporal sano. En el caso de la diabetes tipo 1, una infección o algún otro desencadenante hace que el cuerpo ataque por error a las células betas productoras de la insulina en el páncreas. Esto puede ser debido a causas hereditarias, es decir, a la genética, o, como ya lo he dicho, a la exposición a virus y otros factores ambientales. Aquí tenemos una comparación más clara de cómo se ven las células sanas y las células destruidas, productoras de insulina, es decir, las células beta.
En el primer caso, obviamente al estar sanas pueden producir la insulina que pasará al torrente sanguíneo para empezar con su función. En el segundo caso, obviamente al estar destruidas, pues no pueden producir nada, no existe insulina y no hay insulina que pueda contrarrestar a la glucosa. Recordemos que en este caso la diabetes, al ser un padecimiento de tipo hereditario, puede ser presentado en jóvenes o niños, generalmente jóvenes menores a los 30 años. Sin embargo, también existen personas mayores a dicha edad que pueden presentar este tipo de diabetes. Como sabemos, en el primer momento existe una hiperglucemia, ya que existe un exceso de glucosa en la sangre, que nos puede generar síntomas como son el aumento de la sed, la polidipsia, el aumento de la cantidad de orina, poliuria, la poligafia, que es el aumento del apetito, una pérdida de peso, cansancio, vista borrosa, entumecimiento u hormigueo en los pies. Y bueno, recordemos que la diabetes como tal es una enfermedad crónica, por lo tanto, no tiene cura, pero sí existen tratamientos. Y para ello es importante que el paciente siempre procure tener una buena alimentación, es decir, una nutrición equilibrada, que se mantengan haciendo ejercicio físico para así mantener una masa corporal y obviamente un nivel de glucosa seguro y saludable. Además, es necesario el uso de insulinas para poder suplir el funcionamiento que tendría en este caso el páncreas, ya que en el caso pues no hay producción, pues le da uno la insulina directamente al cuerpo. Y bueno, obviamente todo esto es muy importante que se haga en asistencia médica, porque si se hace un mal uso de las insulinas, se puede tener en algún momento la hipoglucemia, que es lo contrario de la hiperglucemia, es decir, un nivel muy bajo de glucosa en la sangre, que podría generar dolor de cabeza, hambre, debilidad, nerviosismo, irritabilidad, latidos cardíacos rápidos y temblores y sudoración. Entonces es importante recordar que siempre se tiene que llevar a cabo todos los tratamientos en vista de un doctor o en asistencia médica para que no haya ningún problema ni ningún riesgo para el paciente. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por escuchar, espero que les haya gustado. Hasta pronto.